y las implicaciones que esto tiene para su vida y ministerio. Esto no solamente es para nuestra edificación como personas, sino también para atraer a otros al camino del Señor. Por eso es importante la Escritura. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia es un organismo y como organismo debe crecer, debe desarrollarse, debe de acumular conocimiento, pero para que este conocimiento la haga fuerte, la haga hábil, para no solamente para el crecimiento numérico, sino para el crecimiento también de las disciplinas espirituales, la oración, la meditación, el discipulado, la enseñanza sólida, la palabra del Señor. Es importante también el compañerismo como hermanos en la fe. En esta ocasión nos vamos a enfocar específicamente en la parte cognitiva, el conocimiento de la persona. Entonces, es un imperativo también, conocer las Escrituras es un imperativo, también es un imperativo interpretar de manera correcta las Escrituras. Debemos de desarrollar habilidades para poder sacar el extracto del mensaje, para aplicarlo en nuestra vida, pero también para enseñárselo a otros. Un cristiano puede ser un lector acérrimo de las Escrituras, y eso está bien, pero no la conoce. Y ese es el problema. No es solamente leer la Escritura, sino que la Escritura le hable a uno. El remá, ¿sí? Que Dios nos hable y que nosotros lo llevemos a la práctica en una vida. Sin la correcta interpretación de la Biblia, nosotros caemos en el pecado de herejía. La mayoría de las herejías que ha vivido este mundo tienen que ver con la mala interpretación que se le hace a la Escritura. Y en su gran mayoría, si no en todos, pero en su gran mayoría, han salido de la iglesia misma. Los herejes han salido de la iglesia, porque ellos han utilizado la Escritura a la manera de ellos, a cómo ellos entienden que debe decir la Escritura. La interpretación bíblica no es para gente perezosa, es para gente diligente, que sabe que necesita conocer lo que la Biblia dice. La interpretación bíblica es un proceso que lleva desgaste de energía, desgaste mental, desgaste incluso económico, porque hay que investigar, hay que comprar libros, hay que tener acceso a internet para poder hacer la investigación de palabras, de acontecimientos, de hechos que las Escrituras mencionan. Hay un principio muy importante que los reformadores recuperaron, y es el principio de interpretación bíblica. La Biblia se interpreta con la Biblia. Curiosamente, voy a hablar así a grosso modo del sermón que escuchamos esta mañana. Un sermón muy bueno, muy homilético, muy colocado, con buena práctica. Pero hay algo que yo no había aprendido del pasaje que leyó el pastor esta mañana. Yo no lo había visto desde ese punto de vista. Y él tocó dos puntos importantes en ese sermón. El primer punto tiene que ver con quién es Jesús. No solamente como Dios, sino como hombre, el hijo de David. Y cómo también Dios acciona a las personas en fe para que puedan confesar a Cristo como su Salvador. La fe no es una obra de nosotros. La fe es una obra de conocer a Dios, y Dios va obrando en nosotros paulatinamente hasta que nosotros podemos con nuestra boca confesar a Cristo como Salvador. Pero es una obra que viene a través del trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Habían dos ciegos. Estos dos ciegos dicen: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y el pastor se enfocó en esa parte, en la parte de misericordia. Y cuando uno ve, la mayoría de los que se acercaban a Jesús le decían:
sáname. Pero estos dos no pidieron sanidad física, sino que pidieron sanidad del alma, del espíritu. Y el pastor nos lleva al Salmo 51, donde David también dice: ten misericordia de mí conforme a tus bondades. Conforme a tus bondades. David está pidiendo perdón por su pecado. ¿Por qué? Porque sabe que ha pecado contra Dios. Contra Dios. Por eso él mismo reconoce: contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y no soy digno. Es a ese punto donde Dios lo lleva. Pues estos dos también ciegos, que estaban ciegos, no podían ver, pero ellos no piden a Jesús: mira, Jesús, quítanos estos ojos y ponnos ojos nuevos. No, ellos dicen: sálvanos, porque quiero, no importa si sigo siendo ciego, pero quita mi ceguera espiritual de manera que pueda ver la obra de Dios en mí y en los demás. Eso es el enfoque que debe tener el cristiano. Yo reconozco mis transgresiones, reconozco que he pecado contra ti, reconozco quién soy y que necesito de ti. Pero Jesús no se queda solamente con hacer el milagro que hace. Jesús les devuelve la vista, por supuesto, pero Jesús les dice: ¿creen que puedo hacerlo? Mire qué interesante a lo que Jesús lo lleva, porque ese es un paso en fe. ¿Creen que puedo hacerlo? Y los dos contestan: creemos. Los dos contestan: sí, creemos que puedes hacer. Pues que sea hecho como ustedes creen. ¿Se dan cuenta cómo Dios lleva, por medio del Espíritu Santo, va poniendo en nuestro interior la verdadera convicción de quiénes somos y de quién es Dios? Y la importancia, lo importante que es conocer a Dios. Hermanos y hermanas, fuera de las Escrituras nosotros no podemos conocer a Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis solamente se habla de lo que Dios es, de lo que Cristo vino a hacer. Toda la Biblia es la historia de redención. Toda la Biblia habla del gran drama del ser humano, donde Dios crea todo perfecto y se lo entrega perfecto en las manos al hombre. Y el hombre corrompe todo cuando aceptó la oferta de Satanás. Y de ese día en adelante el pecado entró al mundo. Se corrompió el mundo animal, se corrompió el mundo vegetal, se corrompió el universo, se corrompió el hombre, todo se corrompió. Pero ya cuando bajamos al verso 15 del capítulo 3 de Génesis, encontramos la promesa de la simiente, la semilla, donde éste vendría para quitarle dominio a Satanás. Todo esto es conocimiento que nosotros tenemos de las Escrituras. Todo esto nosotros lo podemos ver en la palabra de Dios. Por eso es que el Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La libertad de una persona no depende de asuntos psicológicos. Y usted puede ir toda la vida al psicólogo y al psiquiatra. Toda la vida puede ir. Pero la verdadera libertad la tenemos en Cristo. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún médico lo podrá liberar de la culpa del pecado que lleva en su corazón. No lo puede liberar. Solamente la sangre del Cordero de Dios podrá sanar su mente, sanar su corazón y liberarlo de la verdadera desgracia espiritual en la que vive. Hermanos, a mí me da mucha tristeza que hoy cristianos profesantes tienen más confianza en la psicología que en la palabra de Dios.
Tienen más confianza en la palabra falible de un hombre. Que si siquiera la psicología fuera reconocida como ciencia, pero ni siquiera es reconocida como ciencia la psicología. Ni siquiera. Pero tienen mucha más confianza en la palabra de un simple mortal que en la palabra de Dios, que dice: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. ¿Cómo podríamos llamar esto? ¿Ignorancia o negligencia? ¿Cómo le podríamos llamar? Pues son las dos cosas. Somos negligentes cuando no conocemos la palabra de Dios, y somos ignorantes cuando somos negligentes también. Necesitamos conocer la palabra de Dios para darnos cuenta que aquel que abrió el mar rojo para que el pueblo pasara en seco y hundió a los egipcios que venían detrás de ese pueblo, ese es el mismo Dios el que hoy estamos predicando y el que estamos viviendo. Ese Dios que mientras Jesús descansaba y dormía en la popa, levantó una gran tempestad para darle una lección a los discípulos, y los discípulos gritan: Señor, sálvanos, porque perecemos. ¿Cómo puede ser que duermas tan tranquilo mientras nuestra barca se hunde? Y él dice: calla, mar, enmudece en este momento, y se hace bonanza en ese mismo momento. Y Pedro cae de rodillas y dice: apártate de mí, Señor, no soy digno de ti. No soy digno de ti. Porque Pedro en ese momento pudo percibir, pudo entender, pudo saborear lo grande que es el conocimiento que tenemos de nuestro Dios. Hermanos, el tema es importancia de la formación bíblica de la iglesia actual. El problema de la iglesia de hoy es que está basada en filosofías huecas y no está basada en la palabra de Dios. El problema de la iglesia de hoy es que todo lo mueve, pero no lo mueve la palabra de Dios. No lo mueve la palabra de Dios. Cuando el Señor, cuando lo que debería movernos a nosotros es este mensaje que oímos y predicamos en la palabra de nuestro Señor. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia entonces? El fundamento en el que la iglesia está establecida es en la palabra de Dios. Ese es el fundamento de la iglesia. Una iglesia que no tiene un buen método de estudio, una buena dinámica de estudio, es una iglesia raquítica. Es una iglesia sin doctrina. Es una iglesia débil. Es una iglesia que puede ser llevada por doquiera, por todo el mundo. Pero una iglesia que se establece en Cristo es una iglesia fuerte y que va para adelante. El estudio responsable de la palabra de Dios consolida a la iglesia. La consolida en el reino de Dios, la fortalece en el reino de Dios, la vuelve una iglesia viva, una iglesia que transforma a donde quiera que vaya. Pero más importante aún, es una iglesia que es llevada al conocimiento, pero es llevada también a ser como la persona, el varón perfecto, Cristo Jesús. Hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y el Espíritu Santo nos va conformando a la medida de esa cabeza. El Espíritu Santo nos va formando, nos va limando todas aquellas cosas que son perecederas en nosotros y nos va estableciendo en el reino eterno de Dios. Nos lleva a reconocer la cruz y nos lleva a reconocer quién es Jesús. ¿Cuál es el conocimiento, hermanos? Son las disciplinas importantes. Hay disciplinas muy importantes, como la interpretación correcta de la palabra de Dios. Ir al texto pensando qué es lo que Dios me va a hablar. No ir al texto pensando qué quiero yo escuchar del texto. Porque cuando yo voy con ideas preconcebidas en mi mente, yo ya malobré la obra que Dios va a hacer.
Yo tengo que ir al texto pensando, Dios, ¿qué me quieres decir hoy? ¿Qué puedo aprender hoy de lo que voy a leer? Enséñame, Espíritu Santo. Tú fuiste el que inspiraste las Escrituras. Ilumínale en mi mente. Háblame. Yo quiero conocer tus caminos. Quiero conocerte. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. Pero cuando vamos nosotros a la Biblia con ideas preconcebidas, ya nosotros vamos prejuiciados. Y es allí cuando viene el peligro. Porque ya no vamos a ir nosotros pensando en lo que Dios nos va a decir, sino en lo que Dios debería decirnos a nosotros. Y ese es el problema de la iglesia actual. La iglesia actual se escucha por muchos lados donde dice, reclama, decreta, que Dios tiene todo. Tú tienes el poder para mover a Dios. Tú tienes el poder para cambiar los designios de Dios. Nosotros no tenemos el poder de nada. De absolutamente nada. Si nosotros entendiéramos verdaderamente quién tiene el poder, nosotros iríamos a ese que tiene el poder. Iríamos. Hermanos, he entendido que también que la teoría sin práctica no vale nada. Nosotros necesitamos entender, pero también llevar a la práctica lo que escuchamos, lo que vemos. Aquí no se trata de formar gente intelectual. A mí no me interesa que ustedes estén llenos de conocimiento. Ese no es mi fin. ¿Saben cuál es mi fin? Que ustedes estén llenos de la gracia de Dios. Que cuando le hablen a los demás, que la gente pueda ver que verdaderamente son personas que están siendo moldeadas por la palabra de Dios. Eso es lo que me interesa. Hermanos, a mí lo que me interesa es formar hacedores de la palabra. No oidores, sino hacedores. Gente que verdaderamente se va a poner en la brecha y llevar un verdadero conocimiento de la palabra de Dios. La gente necesita escuchar hombres y mujeres que conocen la palabra del Señor. El estudio de la palabra del Señor, una herramienta para la iglesia, es una herramienta para nosotros. Mire, hermano, una iglesia sin un buen método de discipulado, enseñanza y predicación es una iglesia débil doctrinalmente, pero también vivencialmente. No tiene una buena práctica, pero también llegan los testigos de Jehová y terminan yéndose con los testigos de Jehová. Llegan los mormones y terminan yéndose con los mormones. Una iglesia sin fundamento doctrinal. Pueden llegar los solo Jesús y se van con ellos. O pueden llegar otros con buenas intenciones que dicen que son cristianos, pero al final terminan yéndose con ellos. Yo nunca les he dicho a ustedes ni a nadie que se queden en esta iglesia. Les he dicho que vayan a una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Sin importar donde sea, pero que se predique la palabra de Dios. Hoy en esta semana estuve viendo un post que hicieron en Facebook y dice, la iglesia, la predicación, el púlpito no es para contar chistes. El púlpito no es para contar historias. El púlpito no es para contar cosas de ti mismo. El púlpito no es, y da una lista de las cosas que no es el púlpito. Al final de toda la lista que da, la última dice, pero sí es para predicar la palabra del Señor. La Biblia, mire, el púlpito no es para poner en mal a otros hermanos con nosotros hermanos, o para contar de los logros que yo tengo, o que otros tienen. No, el púlpito es para anunciar el evangelio de salvación, para que las personas vengan al arrepentimiento. Ese es el púlpito, para eso es. El fundamento. La iglesia debe estudiar la Escritura porque en ellas está la revelación de Dios. La iglesia debe de estudiar las Escrituras porque en ellos se revela la gloria de Dios. De hecho, la Biblia comienza con la gloria de Dios y termina con la gloria de Dios. La predicación debe comenzar con la gloria de Dios porque no es para mí, no soy yo el bueno. Aquí el único que merece la gloria es mi Padre Celestial. El apóstol Pablo lo pone de esta manera.
Los malos obreros, el verso 13, los malos obreros y engañadores irán de mal en peor. Pero ¿sabe qué es lo más triste de estos falsos obreros? Lo más triste es en la segunda parte de este versículo, donde dice, engañando y siendo engañados. Por eso les decía, hay algunos grupos cristianos, entre comillas, que van y le llegan a usted con la Biblia abierta y le empiezan a hablar bonito, pero en realidad esta gente son engañadores porque han sido engañados de la misma manera. Y lo peor del caso que es gente que van a escuchar a otros engañadores para ser engañados y seguir promoviendo el engaño a otras personas. Y es un círculo de nunca acabar. Yo engaño a uno, este engaña a otro, el otro engaña al otro, y al fin todo el mundo termina engañado. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Los malos obreros, dice, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo, ¿qué? Engañado. Pero, aquí está el pero. Hay una preposición, ¿verdad? Una pausa. Pero, persiste tú, el consejo de Pablo. Pero, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Conocimiento, convicción. ¿Sí? Eso es lo que trae el conocimiento. El conocimiento trae o nos hace aterrizar en estar convencidos que lo que escuchamos y leemos en la palabra de Dios es la verdad. Lo que has escuchado y te persuadiste, ¿sí? Sabiendo de quién has aprendido. Esto es importante. Ustedes como cristianos tienen que saber exactamente de dónde han aprendido la verdad. Y a mí me gustaría tener una iglesia que cuestione mis sermones. Que cuestione. Pastor, ¿por qué dijo eso? ¿A qué se refiere con eso? ¿Por qué yo debo de entender de esa manera? Eso me va a ayudar a mí para seguir ser más diligente en la preparación de los sermones. Hermanos, te persuadiste. El apóstol Pablo está hablando de 3 personas importantes en la vida de Timoteo: su abuela, su mamá y por último el apóstol Pablo. Su abuela y su mamá formaron al apóstol a Timoteo en el camino del Señor, en la moral, en aquellos principios, en aquellos valores que son importantes para desarrollar una vida establecida en Dios. Luego lo tomó el apóstol Pablo y lo formó doctrinalmente y lo mandó como pastor a pastorear. Ve a pastorear. Hoy está listo para hacer el ministerio. Por eso es que dice, de que sabiendo de quién has aprendido, de tu abuela, de tu mamá y luego de mí mismo. Y pasa al verso 15. Y que desde la niñez, fíjense lo importante, los padres que están acá esta tarde y los que nos están viendo a través de este medio virtual, lo importante del discipulado familiar, porque parece que Eunices y Loida eran 2 mujeres que estaban constantemente enseñando a Timoteo. Por eso es que dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez, desde muy chico, has escuchado la palabra de verdad, la cual, dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Si me captan la idea. Lo importante del discipulado familiar, lo importante que nuestros hijos aprendan a leer la Biblia, que aprendan a memorizarse pasajes de la Biblia, que aprendan a explicar en sus palabras y en sus capacidades, aprendan a explicar pasajes de la Escritura.
porque éstas los van a hacer sabios para la vida. Estas los van a hacer sabios para la eternidad. Estos los van a hacer sabios. Timoteo, ¿desde cuándo empezó su preparación? Desde niño. Y saben ustedes que Timoteo llegó a pastorear la iglesia de Éfeso cuando tenía 20,000 miembros. Ese era Timoteo, un hombre fiel a la palabra de Dios. Hermanos, aprendamos. Cristo lo hizo con los discípulos. 3 años y medio estuvo con ellos impartiendo conocimiento para luego enviarlos con la misión. Conozcamos, aprendamos, llevemos este aprendizaje a la práctica, porque lo que nos va a hacer igual que Jesucristo, el gran pastor de los pastores. Amén. Oramos, hermanos. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Porque en ella encontramos la vida, Señor. Porque en ella encontramos la esperanza. Porque en ella encontramos, Señor, la salvación. Gracias, Padre. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a ser hacedores más que oidores, Padre. Y enséñanos, Señor, a vivir para ti. En tu nombre, Padre, santifícalo, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Padre. Amén. Ahora sí, vamos a cantar la alabanza número 56. Alabanza número 56.